Motion Elements. Motion Elements. Motion Elements. Motion Elements. Motion Elements. Continuamos en la última vuelta después de esta hermosa apertura para esta hermosa sección que se viene ahora. Lo presentamos el señor Nahuel Macedo. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente. La verdad que muy contento por las repercusiones de la semana pasada, el primer episodio, el segundo. Y hoy traigo algo distinto. ¿Qué es distinto? Hoy vamos a hablar de adolescentes, películas donde los adolescentes son los protagonistas, pero que además en este caso tienen ciertas perturbaciones o problemas psicológicos. Son dos thrillers psicológicos muy interesantes. Y vamos a arrancar con Tenemos que hablar de Kevin. We need to talk about Kevin. Me encanta cuando hablas en inglés. ¿Lo We podés? De vuelta. We need to talk about Kevin. ¿Entendieron, no? We need to talk about Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Es una película adaptada y dirigida por Liam Ramsey. Es una directora que se caracteriza por tener películas donde los niños o los adolescentes son los protagonistas, con muy poco diálogo, con muchas escenas fuertes y además donde la fotografía, la iluminación y los colores hablan sobre las situaciones y te dan pistas de lo que va a pasar en la película. Esta película en particular, Tenemos que hablar de Kevin, está protagonizada por Tilda Swinton. A ella la conocemos, por ejemplo, como la Bruja Blanca en las Crónicas de Narnia o por haber interpretado al Arcángel Gabriel en Constantine. Y después por Ezra Miller. Ezra Miller, a él lo tenemos visto como Patrick en Las Ventajas de Ser Invisible. Y ahora con toda la nueva serie de live action de lo que son las películas de DC Comics, él está haciendo Flash, que se va a estrenar en el 2022. Por HBO Max, lo que vos habías nombrado en el programa anterior o el anterior, ya ni me acuerdo. En el primero. Flash va a estar disponible en cines. La idea ya sería para el 2022 que se acabe la pandemia, ¿no? Por favor. Y además sí, va a estar disponible en la plataforma de HBO más adelante después de su estreno. Recién dijiste, esperemos que se acabe en 2022 la pandemia. Volveremos a ya hay cines. Sí, hay cines, pero con grupos reducidos de la cantidad de presenciabilidad. Bueno, ojalá tengas razón y en 2022 podamos ir todos. A ver, no, esta es No, vieja. no, Lo que vos- de Flashpoint. DC Comics, perdón. The Flashpoint Paradox va a ser una temática que ya vamos a hablar de eso porque es interesante las películas. Bueno, de no nos DC Comics. desviemos del tema, Nahuel, por favor. Pero ¿En qué bueno. estábamos? Vamos con este thriller psicológico. Si bien la película tiene el título de Kevin en su título, o sea, menciona a este personaje, se centra en realidad sobre Eva, que es la protagonista, como ya mencionamos, Tilda Swinton, quien nos la presentan en 3 momentos de su vida. En el presente ella está arreglando una casa en la que vive, que está bastante destruida, está muy tirada abajo y arranca la película con ella quitando pintura de la casa, como que alguien varios vecinos le lanzaron pintura roja a lo que es la fachada de la casa y a todo su auto, ¿sí? Eso es muy importante porque ella va arreglando la casa, va reparando y va construyendo nuevamente un hogar después de una tragedia que vivió ella y su familia. Después lo tenemos a Ezra Miller, un adolescente, ¿sí? De 16 años, que aparece recién en el minuto 40 de la película. Es la primera vez que habla. Que es el protagonista. Sería uno de los protagonistas, es cierto. Que está en prisión. Él ya arranca en prisión y después de haber sido protagonista de una tragedia muy importante. Y lo que tiene en particular esto que da muchas pistas por el hecho de lo que va a suceder. Si bien nos la presenta toda la historia a través del recurso del flashback,
vamos conociendo la situación familiar de Eva y Kevin. Es una familia común y corriente, una familia conocida como una familia bien, por ejemplo, mamá, papá, la hermanita y Kevin. Ella era escritora de libros de viaje, que tuvo que dejar su trabajo para poder criarlo a Kevin. Se trata de un nene muy apático, muy malo, que rechaza y maltrata incluso a veces a la madre. También nos hace pensar el hecho, esta es una película del 2011 y hoy en día con todo lo que vamos aprendiendo con respecto a la deconstrucción social, al machismo, el movimiento feminista, nos hace también pensar por qué tiene que ser solamente la mujer la que se ocupe de la crianza. Totalmente, sí. El marido de ella, si bien llegaba solamente para jugar con el nene, él se iba de viaje porque era fotoperiodista y demás, por ejemplo. Y ella se tuvo que quedar cuando ni siquiera tenía ganas de quedarse. Es una familia que vive en las afueras de Nueva York, tuvo que mudarse para que él pueda crecer como un chico normal, era la excusa que le puso el marido, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos muestra en un principio, una madre que lo quiere a su hijo, que intenta hacer todas las cosas por criarlo, pero es un chico que pasa el capricho, no es tan solo que hace berrinche, sino que ya tiene una situación de rechazo y desprecio, y es a la vez muy inteligente, que vivimos 3 momentos de este O sea, niño. cuando vos decís que es inteligente, también en algún momento se vuelve manipulador. Es manipulador. Lo que me llamó la atención de esta película es el hecho de que nos hace debatir si puede existir, si puede nacerse con maldad directamente, ¿sí? Este es un chico que no hace situaciones agresivas para con la madre, pero no desde el lado físico. Por ejemplo, no juega con la madre por más que ella intenta estimularlo, ¿viste? Con jugar a la pelota, con juguetes, cochecitos, nunca le faltó nada, ¿sí? Pero es un chico que rechaza a la madre en todo momento, y en un momento cuando ella le está intentando, por ejemplo, enseñar números y todo eso, no responde. Cuando ella se cansa, se frustra, ahí vemos como el pibe, solamente para molestarla, le responde y cuenta los números del 1 al 1000. Sí, en seguidilla, sin parar ni un segundo. O sea, no es que le falta inteligencia o que no puede o tiene algún tipo de problema. Es el desdén con el que la trata la madre. Mientras que en el segundo siguiente llega el padre y es papi, todos jugando, todo feliz. Como que muestra y manipula esas 2 facetas de Kevin. Está muy bien hecho el personaje de los 6 años de Kevin, que se entera incluso que va a tener una hermanita, y ellos intentan explicarle cómo es la situación y lo único que le genera es, pero yo no quiero una hermana, a mí no me interesa eso. Es por una situación de no ser el hijo único, sino de que ella esté constantemente con atención a él, para él poder rechazarla. Okay, entonces, para entenderte yo bien, porque me estoy perdiendo un poco yo, la película se basa o se centra en torno a la relación entre Kevin y su madre, o solamente Kevin y los trastornos que se genera él mismo con la relación de su madre. Se trata en la ¿Se relación... entendió lo que te pregunté? Sí. Se trata en la relación entre Kevin y su madre, en la cual Eva va construyendo a través de los flashbacks vemos cómo ella intenta generar una relación madre-hijo todo el tiempo. Intenta darle mucho amor, pero no lo consigue. Él no es capaz de recibir amor. Estos son todos signos de psicopatía, de sociopatía. Por eso es que la película, es lo que mencionaba antes, que nos lleva a preguntarnos si alguien puede realmente nacer malo. Claro. Si alguien puede nacer psicópata, por pero esa ejemplo. sería también una pregunta retórica y vieja. O sea, el ser humano, lo que estudiábamos nosotros también en la universidad. Sí, una pregunta ¿Es filosófica. malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe? Eso es lo que vemos. Este es un chico que nació en una casa bien, con una familia con mucho dinero, dentro de todo, que tenían una casa muy grande, que tenía todos los juguetes, pero no tenía sociabilidad, porque él no lo quería, pero también porque era difícil. Hasta los 6 años se usaba pañal. Y sabemos que las escuelas no te toman si usas pañal a cierta edad ya, por ejemplo. Y usaba pañal porque quería simplemente usar pañal.
se da una situación de violencia entre Kevin y su madre. Cuando ella lo empuja, se quiebra el brazo y ella toda asustada. La vemos en el hospital asustada ante qué es lo que va a decir, porque te pueden sacar a tu hijo por esa situación, los servicios sociales de Estados Unidos. Y bueno, resulta que incluso manipula a la doctora que lo atiende y dice que no, que fue que se cayó y todo eso. Y vemos cómo sabe mentir y manipular a la gente ya con 6 años. Es una animación, es muy interesante. La película se puede volver algo lenta, tiene una duración de 2 horas y por eso se puede volver algo lenta. Pero lo que vemos es, en este caso, cómo va creciendo después Kevin Baby. Tenemos el Kevin de los 6 años, tenemos a Eva en su presente, que va preparando la casa, quitando toda esa pintura roja, y cómo también se va enfrentando con los vecinos, porque todos saben que es la madre de Kevin y que ocurrió una tragedia muy importante, ¿sí? Y tenemos al Kevin de los 16 a los 18 años, que es visitado por su madre en la cárcel. También eso nos hace pensar, por ejemplo, si el amor maternal es algo nato, o si ella se siente obligada a querer a su hijo, a visitarlo. Ella, después de la tragedia, cambia toda su vida para estar cerca de su hijo en la cárcel. ¿Será suficiente el amor de la madre para salvarlo a Kevin cuando salga de la cárcel? Lo dejamos en puntos suspensivos. Exacto. Esta es una película que recomiendo para ver tranquilo. Recomiendo por esas preguntas disparadoras que tiene. Tranquilo como, con un café, con una cervecita, unos pochoclos. Como vos te sientas tranquilo, porque es una... recomiendo apagar las luces, porque si bien es una película bastante oscura, juega mucho con las luces y las sombras y todo eso, necesitas generar ese ambiente de oscuridad para ponerte en tono con la película. Son 2 películas, esta y la que vamos a hablar ahora, 2 películas bastante oscuras que nos hacen pensar, nos hacen replantearnos cosas. Por ejemplo, los psicólogos, he charlado sobre esta película con psicólogos, y entonces existe el hecho de que no todos creen que exista la posibilidad de nacer malo, sino que la sociedad te puede hacer malvado, el contorno, la familia es el primer agente sociabilizador, o simplemente también otros que existen con el gen del mal. Existe biológicamente, se han hecho estudios, y existe biológicamente un cierto gen del mal que se ha descubierto en sociópatas y psicópatas, principalmente en Estados Unidos, que es donde mayor cantidad de asesinos seriales existe en el mundo. La tragedia que sabemos que existe es una situación de violencia en el ámbito escolar. ¿Tenemos un tráiler? Tenemos un tráiler, por supuesto, lo vamos a pasar ahora. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. You wake up and you watch TV. You get in your car and you listen to the radio. I love to get up. And you go to your little job or your little school, but you're not going to hear about that on the 6 o'clock news. Me and Kevin were playing Christmas kidnapping. Do you know where you're spending the afterlife? I'm going straight to hell. Because nothing is really happening. I mean, it's got so bad that half the time the people on TV, they're watching TV. And what are all these people watching? People like me. Doesn't Kevin go to Gladstone High? Y volvemos, y ahora vamos a hablar de una película que se la consideró de culto, se la considera de culto. Vamos a hablar de Donnie Darko, es una película de Estados Unidos. Perdón, Donnie Darko. Donnie Darko. Es el nombre del protagonista. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal. A él lo conocemos, por ejemplo, por Secreto en la Montaña. Esa sí la viste. Sí, ahí estoy viendo las O, imágenes de él. Por ejemplo, también Amor y otras adicciones, una película un poquito más nueva con Anne Hathaway. Bueno, Donnie por Jake Gyllenhaal, por Maggie Gyllenhaal, ella es su hermana mayor, quien también interpreta a hermana mayor en la película.
A ella la vimos en La Secretaria o en La Sonrisa de la Mona Lisa, por ejemplo. Y además por Jena Malone. Jena Malone, por ejemplo, hizo hace pocos años Los Juegos del Hambre. Una coprotagonista, tenía un papel secundario en Los Juegos del Hambre en llamas. Puede ser, Jena Malone la nombraste, también hace en una miniserie, trabaja siendo muy joven ella, de sobrina de Adolf Hitler. Que Adolf Hitler está hecho por el protagonista de Trainspotting. Te agarré, Me mataste. Pero el Jena protagonista Malone. de Transpotting, Ewan McGregor haciendo de No, Hitler. uno el que hace de Beckby, de Francis Beckby. Hace una miniserie, la vi hace muchos años, no sé dónde. Tarea para la casa, Nahuel. Por supuesto. Él hace de Adolf Hitler, o sea, apenas desde cuando nace, va la historia, es una miniserie de 2 capítulos, hasta 1933 que él se convierte en canciller alemán. Y aparece esta actriz, si no me equivoco, espero no equivocarme, Gina o Jenna, Gina Malone. Gina vamos, Malone. vamos a buscarlo ¿Qué hace en la filmografía de Gina. de la sobrina que se suicida. Y bueno, véanla, que tarea para la casa. Perfecto, vamos a verla y después, bueno, comentamos la serie, la miniserie. Por supuesto. Volvemos a Donnie Darko. Perdón por interrumpir. No, por supuesto. Vamos a ponerlo después en la consulta, en la caja de preguntas en el video. Ahí también pueden agregar todas las películas que quieran que critiquemos, por supuesto. Perdón, hago una pregunta por atrás. ¿Está bien que lo haya interrumpido? ¿Ustedes qué dicen? Sí, viste, sí. Perdón, seguimos. Bueno, la historia de Donnie Darko se trata de un joven, un adolescente de 16 años que tiene problemas de ira y problemas de alucinaciones. Está yendo al psiquiatra, al psicólogo, toma pastillas también por sus alucinaciones. Tiene el diagnóstico de psicosis diurnas, lo conocen como así, que se trata de alucinaciones vívidas en las que, por ejemplo, él todas las mañanas, o la mayoría, despierta en algún lugar extraño dentro de su vecindario. Un día despierta en medio de la ruta a las 6, 7 de la mañana, no sabe cómo llegó ahí. Otro día despierta en medio del campo de golf, ¿sí? Y esta situación se da dentro de una familia en la cual, ya no es extraño que sucedan estas cosas. Si bien les preocupa a los padres, a la familia, ya no es extraño porque lamentablemente es algo que se viene viviendo hace ya bastante tiempo. Por eso también saben que recibe el tratamiento y demás. Comienza el 2 de octubre de 1988. Está ambientada en ese año y es muy particular porque el protagonista, Donnie, se despierta en medio de la noche y como sonámbulo sale de su casa y se encuentra con un conejo medio turbio. No sé si justo... Bueno, este es Donnie, lo tenemos acá, pero... Sí, por atrás tuyo está pasando recién por había atrás una... estaba ahí el conejo, es medio turbio, ¿viste la imagen del conejo? Llamado Frank, ¿sí? Que le dice que el día va a acabar, que el mundo directamente va a acabar en 28 días, 6 horas, 44 minutos y 6 segundos. Pero que se va a destruir directamente el mundo. Bueno, y él empieza a tener este tipo de alucinaciones en las cuales este conejo le dice que haga distintas cosas. Una de las cosas que le dice es destruir la escuela, inundar la escuela, y lo hace de la escuela de Middlesex en Virginia, y lo hace haciendo explotar, o sea, rompe con un hacha el caño principal de la escuela y esto se inunda, las clases se suspenden, y así es como conoce al personaje de Jena Malone, que empiezan a salir después, ¿sí? Se da la situación que es un chico muy perturbado que está tranquilo con sus perturbaciones mentales, con sus alucinaciones, y lo acepta como algo de lo que es ya parte de él. Lo comenta todo el tiempo, todos los compañeros saben lo que le sucede. Y incluso cuando empieza la relación con esta chica, le comenta que estuvo en preso unos días porque había incendiado una casa. La respuesta de la protagonista de Gretchen, de Jenna, es: bueno, sí, él también, mi padrastro también tiene problemas emocionales, apuñaló a mi madre y por eso ahora estamos dentro del sistema de protección de testigos y nos tuvimos que mudar acá. Así es como se conocen entre ellos, como empiezan a tener una relación de novios, y se da también todo mucho en el ámbito escolar, ¿sí? Donnie lo que hace, tiene una profesora protagonizada por Drew Barrymore,
que es quien lo alienta a leer, que le da otra perspectiva del mundo. Y tenemos a otro profesor que habla de física con él y de los viajes en el tiempo. ¿Por qué es importante los viajes en el tiempo? Porque esta es una película, según sostuvo en un reestreno que tuvo la película en DVD en el 2004, Richard Kelly, que es el director de la película, sostuvo que es una película que presenta el universo de Tangencia. ¿Qué se refiere a esto? El universo de Tangencia hace referencia a universos paralelos y a universos que se dan a través de... con el viaje en el tiempo, que se permite en el viaje en el tiempo, donde quien protagoniza ese viaje en el tiempo genera acciones que lo llevan a que se repita una historia que es principal para que otros puedan seguir viviendo y seguir su vida normal. Pequeño quilombito, ¿eh? Tiene ese lío. ¿Por qué? Porque en la película tenemos una escena muy importante en la cual una turbina de avión cae en la habitación de Donnie y él no muere justo porque había estado la noche anterior y se había encontrado con Frank el conejo. Si no, se moría. Medio perturbador la película, por lo que estás contando. Es así, bueno, ¿por qué no tuvo tanto éxito en el cine esta película, pero después sigue con el boca en boca? Porque se estrenó un mes y medio después de la tragedia de las Torres Gemelas. Entonces en el cine costó muchísimo que se pueda visualizar. La gente estaba muy sensible todavía con este tema. Se estrenó en octubre del 2001. Y bueno, cuando tuvo su relanzamiento en el 2004 con el corte del director, como hace Zack Snyder, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, tuvo un poco más de información y todo, y explicando con entrevistas todo lo que es esto del universo tangencial, que se trata de que, por ejemplo, cuando van dándose los eventos y se va a acabar el mundo, vemos en retrospectiva nuevamente todo lo que sucedió durante esos 28 días hasta que se destruye, hasta que acaba el mundo, para que nuevamente vuelva a iniciarse todo. ¿Por qué? Porque el universo tangencial no se trata de que el viaje en el tiempo a través de un agujero de gusanos, donde el protagonista de eso, en este caso sería Donnie Darko, vive situaciones que lo llevan a que todas las otras situaciones se den. Entonces es un mundo paralelo donde existe la paradoja esa en la cual, si bien hay ciertas cosas predeterminadas, uno puede cambiarlas, pero para que se dé nuevamente ese futuro en el cual vos tenés la oportunidad de cambiarlo. Esto lo vemos en Terminator. En Terminator es un poco más sencillo, por ejemplo. Lo vemos cuando el padre de John Connor, Reese, viaja en el tiempo para poder que era más chico que John Connor. Terminator Genesis decís vos. En todas las Terminator en realidad, porque todas se basan en esa premisa. Reese viaja en el tiempo para poder embarazar a Sarah Connor y ser el padre de John Connor, pero a la vez John Connor en realidad es más grande que Reese porque Reese nació después que John Connor. Es medio lío, pero está muy bueno, está muy bien esa la oscuridad que maneja la película, cómo explica la paradoja temporal, y si la ves, tal vez necesitas verla 2 veces, ¿sí? Pero cuando lo lees por la segunda vez lo entendés mejor. Bien, para ir cerrando, ¿cuántas barbitas a We Need to Talk About Kevin? Tenemos que hablar de Kevin, le vamos a dar 3 barbitas, porque se hace un poco lenta con las 2 horas de duración. Ok. Y esta a Donnie Darko le vamos a dar 3 barbitas y media, Muy porque bien. necesita una segunda mirada. ¿Tenemos adelanto? Tenemos adelanto de Donnie Darko, veámoslo. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me.
trying, or the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Recuerden, si quieren que hagamos la crítica de alguna película en especial, si ustedes tienen algún corto que hicieron en algún momento de su carrera, o lo que ustedes quieran saber, preguntar, la verdad me gustaría que hables de esta serie, de esta temática o lo que sea, pueden dejar los comentarios abajo, ahí en los comentarios de YouTube, o escribirnos a nuestro Instagram, @laultimavuelta.oc. El señor Nahuel Macedo, gracias. Antes de que te vayas, ¿nos vas a traer un adelanto? ¿Nos vas a dar un adelanto para la próxima semana? ¿O puntos suspensivos, como siempre? Puntos suspensivos. Tengo que preparar la columna. El señor Nahuel Macedo. Un placer.